Uno fue el discurso en el plan que se presentó con muchas frases de economistas liberales, libertarios, y otra ya son los números fríos de cada una de las proformas, en la que nosotros además hemos tenido siempre una posición sensata, que es la de la abstención en la Asamblea, sin obstaculizar absolutamente nada que el gobierno tiene el derecho de decidir, pero tampoco aceptando varios de los recortes y cambios que, como le digo, no van de acuerdo ni con la propuesta de campaña, ni con la visión que espera el país, y por supuesto tampoco con la propia proforma que se ha presentado. Un ejemplo que lo he dado es en el tema de los ingresos petroleros. Hemos mantenido esa postura, como le digo, correcta frente a esto, sabiendo además que en el tema de proformas presupuestarias pasa por el Ministerio de la Ley lo que el gobierno decida y poco puede hacer la Asamblea. Hablemos de posturas entonces. Respecto a la proforma, sí, el Partido Social Cristiano se abstuvo en una votación de mayoría móvil. Una abstención ayuda a que se apruebe un proyecto porque aumenta el número de votantes y disminuye el número de votos en contra. ¿Tendrán la misma actitud, la misma conducta con la reforma tributaria? Bueno, en el tema de la proforma, de hecho, existieron más de 71 votos para observar la proforma y devolverla al gobierno, con la abstención del Partido Social Cristiano y, por supuesto, incluso el propio gobierno que se abstuvo. Existieron los votos y esa proforma tendrá que ser devuelta al Ejecutivo y volver nuevamente a la Asamblea. En el tema tributario, yo creo que el escenario es distinto. Tenemos que ver cómo se plantea la votación. Sabemos ya hacia dónde van los textos en el tema de subida de impuestos, por ejemplo, y si se propone por parte del ponente una votación dividida, sin duda apoyaremos aquello que consideramos positivo, como la eliminación del impuesto a la herencia, la eliminación de IVA e ICE a ciertos productos, y nos opondremos evidentemente a la subida de impuestos que se está proponiendo en temas de impuesto a la renta y, por supuesto, en este famoso impuesto al patrimonio, consigna de la izquierda desde hace muchísimos años, local e internacional, que hoy el gobierno hace eco y pone en su plan de nuevo país. Así que habrá que ver cómo se propone y en ese sentido plantearemos las votaciones en cada uno de los puntos. Esta reforma tributaria se refiere a algunas de las ofertas de campaña que fueron hechas conjuntamente por el Partido Social Cristiano y creo quienes formaron una alianza electoral, y en cambio hoy no observa otros tantos compromisos. ¿Cuáles son esos impuestos que se ofrecieron eliminar y que al menos en esta reforma tributaria no se los está tocando? Bueno, el plan de campaña establecía precisamente un crecimiento económico sin subir impuestos, sin destinar casi un 25% del presupuesto a pagar deuda, es decir, con una nueva reingeniería económica que hoy no se está viendo, que ha causado la decepción no solo de economistas liberales que eran cercanos al gobierno, sino especialmente de ese 18% que sostuvo la victoria final y que dio la victoria en la primera vuelta, que está compuesto por clase media, por profesionales que hoy no entienden por qué van a tener que soportar todo el peso de la crisis. Esas son las propuestas que se están incumpliendo. Hoy se propone nuevos impuestos, eliminación de deducciones y exenciones, que eso afecta directamente a la clase media. No se propone una reducción del tamaño del Estado, por ejemplo, empezando por aquellos contratos que no son permanentes, sino que son ocasionales, renegociando en al menos 3 puntos, por ejemplo, la deuda con China para así liberar 150 millones de dólares al año. Se ha propuesto la creación de nuevas entidades, por ejemplo, tenemos una Secretaría de Diversidades, una Secretaría de Alianzas Público y Privadas que se propone en el proyecto. Entonces, no estamos en una senda distinta a la que tuvimos con el expresidente Correa y con el expresidente Moreno. Es más de lo mismo y eso es lo que preocupa. Al Fondo Monetario Internacional lo pintan como una institución negativa al desarrollo nacional. Sin embargo, en los últimos tiempos, en los últimos años, el Fondo Monetario Internacional le ha dado al Ecuador un apoyo sin precedentes con nuevos préstamos blandos y exige lo mismo que todo acreedor y que ustedes también le reclaman al gobierno, es decir, el no crecimiento del gasto público para así adelgazar al Estado gastador. ¿En qué se opone eso a la austeridad que pregona el Partido Social Cristiano? Bueno, el Fondo Monetario Internacional no es malo per se. Es un prestamista que puede entregar préstamos al país o financiamiento a mejores tasas que las que le pueden dar otros. Pero lo que no puede caer a un país es en la lógica absoluta del Fondo Monetario Internacional, disponiendo todas sus acciones a la interna
por los planes que tenga el Fondo Monetario Internacional. Es que aquí han cambiado el discurso. Primero eran impuestos para sostener el costo de la vacunación, alrededor de 950 millones de dólares. Yo demostré en el debate, en el Pleno de la Asamblea, cómo de forma extraordinaria el Estado, el gobierno recibió en este nuevo gobierno alrededor de 1.200 millones extras. Ahí tenemos ya la cuenta de la vacunación pagada. Entonces, ¿para qué estamos promoviendo nuevos impuestos? ¿Por qué el Fondo Monetario, si es del caso, presiona de esta manera al Ecuador, sabiendo que los afectados, como les digo, van a ser la clase media y la clase profesional, que hoy se ha dicho en números, es que no llegan siquiera al 3.6, 3.7 de la población? Oiga, discúlpeme, son cabezas de familia. Son cabezas de familia, no es un 3.6% de la población, es un 18%. Es esa votación de primera vuelta la que va a soportar el peso de esta crisis. Entonces, una cosa es mejorar las condiciones, por supuesto, el financiamiento, y otra muy distinta es caer en un plan absoluto de que el gobierno tiene que hacer lo que diga el Fondo Monetario. Eso es distinto. En otro tema, quiero pedirle una precisión en función del tiempo y quiero referirme a la crisis carcelaria. Nos hemos llenado de diagnósticos y quisiéramos conocer cuáles son las soluciones que propone el Partido Social Cristiano. A ver, lo primero, la crisis carcelaria se soluciona en casi un 85-90% con una buena gestión gubernamental, planteando, por ejemplo, mejores condiciones o un mejor manejo de cada una de las cárceles. Desde la Asamblea, ¿qué se puede hacer también? Y en eso estamos prestos a contribuir para solucionar de una vez por todas este problema. Lo primero, sí hay que generar un nuevo marco jurídico que les dé solvencia a los policías para que puedan hacer su trabajo y para que sepa que cuando llegan frente a un juez van a tener el respaldo de la ley. Tenemos que hacerlo. ¿Qué significa eso? Que el actual reglamento del Ministerio del Interior para el uso progresivo de la fuerza se traslade a ser una ley orgánica y que ampare no solo la acción de la policía fuera de las cárceles, sino también al interno de las cárceles, porque no estamos hablando aquí de cárceles desarmadas, estamos hablando de una situación distinta, y quizás esto la Corte Constitucional tiene que entenderlo. Estamos hablando de cárceles armadas, en donde hay una guerra armada dentro de las cárceles. Esa es una de las cosas. La otra pasa, por ejemplo, por indultos, por habeas corpus correctivos y una serie de decisiones que se pueden hacer desde la Asamblea para aportar en la solución a la crisis. Esteban Torres, asambleísta, coordinador de la bancada PSC y aliados, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.